Muchísimas gracias por la invitación a la jornada científica del Instituto Libertad. El día de hoy mi ponencia tiene que ver con ingeniería de semiconductores en computadoras automotrices. Listo. Quiero arrancar poniendo un fundamento acerca de lo que tiene que ver con la electrónica en el automóvil. En el año 1980 en Estados Unidos, eh, el gobierno de los Estados Unidos establece a todas las marcas automotrices que quieran hacer circular sus vehículos eh, en su territorio, les impone una norma conocida como la norma OBD, On the Board Diagnostic, por allá en los años 1980, y esta norma lo que buscaba era la regulación de gases contaminantes. Es decir, ya hace cerca de, o pasado 3 décadas atrás, ya el mundo automotriz, los gobiernos ya estaban en esta preocupación de la contaminación ambiental y se establece por primera vez estas normas que luego evolucionaron y que hoy por hoy son unas normas que rigen a nivel mundial la industria automotriz. Entonces, en 1980 se estableció que se coloque un sistema de diagnóstico de a bordo. Esas son la abreviatura de las siglas OBD, On the Board Diagnostic. Entonces, la norma dice que en el auto se debe instalar un sistema de diagnóstico de a bordo, con lo cual se abre la puerta para que los ingenieros automotrices y los ingenieros electrónicos conjuguen su trabajo e instalen dentro del automóvil todo un sistema electrónico, lo que hoy se conoce como la electrónica del automóvil. Esto incorporaba una computadora, sensores y actuadores como los conocemos hasta el día de hoy. Luego, en el año de 1996, evolucionan las normas OBD1 a las normas OBD2, donde se estandariza el conector de línea de datos, es decir, el lugar por donde yo obtengo la información, digamos, donde conecto el escáner y obtengo toda la información del sistema electrónico. Se estandariza a un conector de 16 pines, se establece que se coloquen sensores de oxígeno antes y después del catalizador, se norma también que se coloque un sistema evaporativo, es decir, de recirculación de gases del combustible. Antes de esta norma, el tanque de combustible tenía una manguerita, la cual quedaba, digamos, al medio ambiente, y todos los gases que se generan en el combustible por causa de la temperatura, del movimiento, toda esa evaporación, antiguamente se desfogaba al ambiente, pero con la norma OBD2 se establece que esos gases sean conducidos hacia el motor y sean combustionados. Luego, en el año 2000, Europa no se quiere quedar atrás y establece las normas EOBD, donde ellos también establecen parámetros de funcionamiento, parámetros de contaminación de los combustibles, de los automotores movidos a combustibles. Y luego tenemos las normas OBD3, las normas OBD3 que son unas normativas que están en desarrollo, y es interesante saber que las normas OBD3 tienen que ver ya con sistemas de diagnóstico satelital. Es decir, los vehículos que ya circulen con normas OBD3 ya no solo van a tener el conector de línea de datos para que se pueda acceder físicamente a través de un escáner al sistema electrónico, sino que este sistema electrónico va a estar conectado en forma remota, en forma satelital, y cualquier persona que pueda tener acceso al vehículo va a poder ver los parámetros de funcionamiento del automóvil. Entonces, vemos una evolución muy acelerada, una evolución muy grande en temas de desarrollo electrónico. Entonces, en base a toda este preámbulo, nosotros planteamos unos antecedentes para el tema de investigación y nos centramos en lo que son las computadoras automotrices y específicamente en los semiconductores que componen las tarjetas electrónicas que comandan los sistemas eh, mecánicos del automóvil. Entonces,
Los semiconductores son componentes esenciales en la electrónica moderna. Desde que se descubren los materiales semiconductores hasta nuestros días, no es mucho tiempo y el avance tecnológico ha ido avanzando a pasos agigantados. Por lo tanto, estos componentes semiconductores son, digamos, la base de nuestro estudio porque ha revolucionado la industria automotriz, ha desarrollado computadoras más eficientes, más rápidas, con mayor capacidad de almacenamiento, con mayor velocidad de procesamiento, y eso nos permite tener sistemas automotrices más sofisticados, eficientes y capaces de hacer el trabajo que nosotros necesitamos para reducción de gases contaminantes. Ahora, estos avances tecnológicos impulsados por la constante evolución ha permitido la creación de vehículos más inteligentes a tal punto que estamos llegando ya en estos días, eh, hay ciudades en el mundo que ya tienen vehículos con conducción autónoma. Entonces, esto lo logramos a través de sensores, a través de radares instalados en el automóvil y todo esto está siendo comandado por computadoras automotrices. Entonces, eh, ahí nos planteamos tres preguntas importantes dentro de la investigación. La primera pregunta es cómo reconocer los diferentes componentes electrónicos. El técnico moderno, el técnico actual necesita aprender ya a meterse en las computadoras automotrices porque antiguamente, cuando nació las normas OBD, los fabricantes instalaron una computadora para comandar el vehículo. Hoy, en el año 2024, los vehículos chinos, que son los que más están avanzando en el mercado, el más básico tiene 8 computadoras. Y en vehículos de gama alta, vehículos modernos de gama alta, ya con todas las comodidades, llegan a tener hasta 60 módulos de control. Entonces, se vuelve importante para el técnico actual meterse en las computadoras automotrices y definimos o nos preguntamos cómo se puede reconocer estos componentes electrónicos, cómo entendemos el funcionamiento de los drivers automotrices y cómo diagnosticamos estos elementos semiconductores. Hemos planteado tres hipótesis. Los semiconductores son componentes esenciales en las computadoras automotrices. Sin semiconductores no existiría computadoras y tampoco existiría la electrónica. Los semiconductores son la base de lo que hoy conocemos como la electrónica en general. Número dos, la tecnología de semiconductores está en constante evolución y mejora, por lo tanto, es importante para nosotros, como técnicos automotrices, conocer de estos semiconductores. Y lo tercero es que la industria automotriz está invirtiendo cada vez más en el desarrollo de vehículos eficientes, seguros y autónomos. Ahora, el objetivo de nuestra investigación y de la exposición del día de hoy es explorar los fundamentos de los semiconductores usados en las computadoras automotrices, cómo están constituidos, cómo están formados en su estructura y en su forma de diagnóstico. Y planteamos dos objetivos específicos: identificar y describir estos elementos semiconductores y presentar ejemplos concretos de los diferentes diseños de los elementos semiconductores. Ahora, quiero ya meterme en el tema, para lo cual he citado una imagen esquemática de una computadora automotriz. Entonces, nosotros vamos a tener una unidad de control electrónico y hay que entender que las computadoras automotrices no son estandarizadas. Un vehículo tiene una unidad de control electrónico para comandar el sistema de inyección electrónica o lo que se conoce como computadora de motor. Si es que tiene transmisión automática, va a tener una computadora independiente para el control de la transmisión. Vamos a tener computadoras comandando los frenos ABS, vamos a tener computadora comandando la dirección electrónica, vamos a tener una computadora comandando el sistema de seguridad que se llama inmovilizador, vamos a tener una computadora comandando el sistema de luces y etcétera, etcétera, por cada sistema perdón, por cada sistema mecánico controlado de forma electrónica, vamos a tener una computadora con sus, obviamente, conjunto de sensores y actuadores. Ahora, metiéndonos dentro de la computadora automotriz se divide en varios bloques.
El primer bloque tenemos la fuente y la regulación. Vamos a tener nosotros ahí un elemento semiconductor que va a ser el regulador de voltaje y su zona de fuente. En la zona de fuente nosotros vamos a encontrar capacitores, vamos a encontrar condensadores, vamos a encontrar diodos, ¿no es cierto?, que nos van a permitir filtrar la energía eléctrica y obviamente vamos a tener reguladores de voltaje que están constituidos con materiales semiconductores. Las computadoras de vehículos livianos son alimentadas a 12 voltios y en la etapa de regulación tiene que bajar esos 12 voltios a 5 voltios y a 3.3 para poder alimentar a los circuitos integrados internos. Hay computadoras en el área de vehículos pesados que son alimentadas a 24 voltios y obviamente tiene que hacer el mismo trabajo, reducir el voltaje de 5 voltios, reducir el voltaje de 24 voltios a 5 voltios y 3.3 dependiendo del diseño. Vamos a tener nosotros una etapa de procesamiento, que es digamos, es el microprocesador, es el cerebro, es la masa gris de esta computadora donde se almacena la programación, las funciones lógicas, las respuestas de la computadora hacia los actuadores dependiendo de la información que ella tenga desde los sensores. Vamos a tener una etapa de filtrado, obviamente con capacitores las señales tienen que ser filtradas porque necesita señales de alta precisión, por ejemplo, la señal del CKP que sirve para que el auto se encienda, la señal del sensor de oxígeno para que la computadora pueda hacer los ajustes del combustible, todas estas señales tienen que ser precisas, para lo cual tenemos una etapa de filtrado donde vamos a usar capacitores y vamos a tener una siguiente etapa que es la etapa del conversor análogo digital. Hay que entender claramente que al microprocesador no llega a temperatura, no llega frío o caliente, lo que está llegando al microprocesador son ceros y unos. Si bien es cierto, el sensor se encarga de transformar señales físicas y químicas en señales eléctricas, en cambio, el convertidor análogo digital se encarga de transformar estas señales eléctricas que envían los sensores eh, y que son señales análogas, lo transforma en señales digitales, es decir, en ceros y unos, que es lo que en realidad entiende y reconoce el microprocesador. Muy importante es el siguiente bloque, que es el bloque de potencia, donde el microprocesador envía señales de onda cuadrada para activar estos drivers de potencia y a su vez estos drivers de potencia controlan los actuadores, inyectores, bobinas, electroválvulas, válvulas BBTI, EGR, VAV electrónicas y todo lo que sea relés. Entonces, ahí vamos a ir analizando la evolución de estos componentes semiconductores. Entonces, dicho esto, visto a breves rasgos la arquitectura de la computadora, vemos que básicamente está compuesta de la unión de varios elementos semiconductores. Entonces, proponemos nosotros, en base a la teoría ya existente, y jalamos a nuestra investigación este tema de dividir los tipos de semiconductores. Nosotros entendemos que hay semiconductores activos y semiconductores pasivos. Los semiconductores activos son aquellos que necesitan un voltaje para que empiecen a trabajar. Y dentro de estos semiconductores activos nosotros tenemos los diodos, los transistores y los smart drivers, que son los elementos usados actualmente. Entendamos y recordemos que un diodo empieza a trabajar a partir de los 0.4 voltios. Si nosotros no inyectamos ese voltaje, el diodo es un elemento pasivo que no está funcionando, pero el momento que nosotros le damos alimentación, este empieza a hacer circular los electrones y por lo tanto es un componente activo. Los transistores igual tienen un voltaje de activación y los smart drivers igual. Ahora, dentro de los componentes pasivos, entendiendo que los componentes pasivos son elementos que no necesitan alimentarse para trabajar, no necesitan un voltaje o flujo de electrones para que empiecen a trabajar, sino que ya su diseño es para funcionar así, no coloquemos alimentación. Dentro de esto tenemos las resistencias, los capacitores y los inductores. Ahora, metiéndonos ya dentro del primer grupo
de elementos semiconductores bastante básico, bastante elemental, usado en electrónica en general, tenemos las resistencias. Y las resistencias las vamos a clasificar en varios grupos. El primero de ello es la clasificación de las resistencias por el tipo de montaje. Nosotros vamos a tener resistencias axiales y resistencias de montaje superficial, que he conocido en el área de especialidad, se usan las siglas SMD. Las resistencias axiales son aquellas que eh, tienen su cuerpo cerámico, ¿no es cierto? Y tienen unos alambres, podríamos decirlo, que pasan de un lado hacia otro de la tarjeta, y lo tenemos en la imagen del lado izquierdo, donde tenemos la codificación R73, 75, 76. Esas resistencias son axiales. La tarjeta electrónica necesita tener perforación para que estas resistencias eh, calcen, y tenemos el elemento por un lado de la tarjeta y la soldadura del elemento por el otro lado de la tarjeta. Luego vamos a tener en la imagen del centro una resistencia cilíndrica de montaje superficial, y al otro extremo con código 302 vamos a tener una resistencia plana de montaje superficial. Son resistencias SMD. La imagen del centro también se la reconoce o se la nombra como una resistencia tipo casquillo. Entonces, igual, es una resistencia cilíndrica, pero esta no tiene, digamos, la tarjeta no necesita perforaciones para poder anclar el elemento a la tarjeta, sino que su montaje es superficial, como su nombre lo dice. Y luego, en el código 302 tenemos ya las resistencias modernas, las que los fabricantes de tarjetas electrónicas y de computadoras automotrices están usando con gran proporción, que son las resistencias planas de montaje superficial. Ahora, dentro de las resistencias de tipo axial, nosotros vamos a identificar tres tipos. Voy a empezar desde la resistencia blanca, que es la que dice 22 ohmios a 5 watts. Esta resistencia, digamos, es una resistencia bastante usada antiguamente, en computadoras antiguas. Por ejemplo, computadoras del año 92, 93, 94 usaban bastante estas resistencias cerámicas. La característica de estas resistencias es que son de color blanco, son cuadradas, son robustas, y la numeración o el código o el valor ómico viene escrito en el cuerpo de la resistencia. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, es 22 ohmios a 5 watts. La característica de estas resistencias cerámicas es que son de alto batiaje. Aquí quiero hacer un paréntesis. Toda resistencia tiene dos valores. Primero, su valor ómico, que es el valor de resistencia, y segundo, su valor de batiaje, que viene en unidades de watts. El batiaje sirve para identificar la capacidad de la resistencia para disipar el calor. Tomemos en cuenta que hay una ley de la energía que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y si nosotros aplicamos el concepto de resistencia, que resistencia es la oposición al paso de corriente, y que si yo en una línea de alimentación coloco una resistencia, voy a provocar un voltaje una caída de voltaje. En datos numéricos, si yo eh, a una línea de 5 voltios le coloco una resistencia de 1.2K, a la salida de esa resistencia yo voy a tener 3 voltios, es decir, voy a provocar una caída de voltaje de 2 voltios. La pregunta es, ¿qué pasa con esos 2 voltios que se están perdiendo en la resistencia? Entonces la respuesta es que se transforma en calor. Por lo tanto, nosotros necesitamos un valor en batiaje, que es la capacidad para disipación de calor. Entonces, a mayor batiaje, mayor capacidad de disipación de calor, y las resistencias cerámicas eran usadas en control de bobinas de encendido, tomando en cuenta que las bobinas de encendido trabajan a 8 amperios, 9 amperios, 10 amperios. Esto es un gran flujo de amperaje, y
Tomemos en cuenta que a mayor circulación de amperaje, también tenemos mayor aumento de temperatura. Por lo tanto, ese era el principio usado en las computadoras antiguas. En el área de control de bobinas, que se maneja bastante corriente, se usaba este tipo de resistencias de alto bateaje. 5 vatios es bastante. Nosotros tenemos resistencias electrónicas de un cuarto de vatio, actualmente, un cuarto de vatio. En comparación a 5 vatios es una diferencia bastante fuerte. Luego vamos a tener resistencias de tipo eh, cerámico, que es la que tiene el código D22. Estas resistencias se caracterizan por que son cilíndricas, que vienen con código de colores, ¿no es cierto? Y eh, son resistencias de carbón, perdón, creo que dije cerámica, son resistencias de carbón. Entonces, van a tener su cuerpo brillante, su cuerpo cilíndrico y obviamente van a tener un código de colores. Nosotros actualmente a los estudiantes de tecnología les estamos enseñando a usar un software que se llama Electrodoc, que es el que nos permite o nos facilita conocer el código de colores de las resistencias. Y tenemos también resistencias que vienen en su cuerpo, como la resistencia que tiene el código R206, eh, plasmado ya en forma numérica su valor óhmico. En este caso sería 470 ohmios. Entonces, ya empezamos nosotros a tener una información bastante técnica y bastante acertada de cómo diferenciar el tipo de resistencias. El segundo grupo de elementos importantes, de elementos semiconductores, tiene que ver con el tema de capacitores. Y nosotros en capacitores vamos a tener una gama muy amplia de capacitores usados en computadoras automotrices. Por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, donde tenemos el código 103Z, estos capacitores son capacitores de tipo cerámicos. En el argot popular electrónico se los conoce como capacitores de tipo lenteja. El nombre técnico es capacitores cerámicos. Estos capacitores son elementos de baja capacitancia y eran usados mucho en computadoras automotrices antiguas. Estos capacitores podemos saber su valor de capacitancia según el código que viene impreso en el cuerpo y, y lo tenemos de tipo axial y sabemos que este tipo de capacitores son de baja capacitancia. El segundo tipo de capacitores que tenemos es el 103J de color amarillo, que es un capacitor de poliéster. Este ya no es redondo, este ya es un poquito más cuadrado. Es un capacitor igual, de baja capacitancia, no tiene polaridad, de la misma forma no tiene polaridad, y es usado también en computadoras automotrices antiguas. Ya un poco más moderno vamos a tener el siguiente capacitor, que es el capacitor electrolítico. Digamos, este tipo de capacitores ya es la norma usado actualmente en capacitores de tipo axial. Son cilíndricos, tienen una franja, en este caso sería de color dorado. La mayoría de capacitores tiene su cuerpo de color negro con una franja blanca y estos capacitores ya vienen con dos unidades de medida. El uno es su valor capacitivo que viene en faradios, que es la unidad para medir capacitores, pero obviamente un faradio es una unidad bastante grande, usado ya en motores eléctricos trifásicos. Para tarjetas electrónicas nosotros vamos a trabajar en el orden de los microfaradios, de los picofaradios y de los nanofaradios. Y lo segundo es que vamos a tener el valor en voltaje. Los capacitores se definen por el voltaje de trabajo que van a ser usados. Por ejemplo, tenemos capacitores a 10 voltios, a 16 voltios, a 24 voltios, a 100 voltios, a 200 voltios, a 400 voltios. Entonces, normalmente en las tarjetas electrónicas vamos a encontrar a 16 voltios cuando el auto es un auto, digamos, que trabaja con batería de 12 voltios. Y para baterías de 24 voltios vamos a tener capacitores hasta de
de 30 voltios y su respectiva unidad en microfaradios. Luego vamos a tener los capacitores de tantalio, que son los que están en la imagen a mano derecha, con el código 35. Estos capacitores de tantalio se caracterizan porque son tipo gota de agua o tipo lágrima, se lo dicen al argot popular, y estos capacitores sí tienen polaridad, ¿cierto? Y viene marcada la polaridad positiva, a diferencia de los electrolíticos que viene marcado el lado negativo. Los de tantalio ponen la polaridad en el lado positivo. Luego vamos a tener capacitores SMD, capacitores de montaje superficial. Recordemos que el montaje axial está ya quedando en el pasado. Estamos justo en la etapa de transición, de dejar los elementos de montaje axial para pasar a los elementos de montaje superficial. Por eso tenemos actualmente capacitores de montaje superficial. De color amarillo con el código 107 tenemos un capacitor de tantalio, ¿no es cierto?, que es a 16 voltios, y la otra imagen que es un capacitor cilíndrico, vendría a ser un capacitor electrolítico, que también es de montaje superficial, usado ampliamente ya en computadoras automotrices modernas. Pasamos a otro de los elementos muy importantes, que son los diodos. Recordemos que la base de la electrónica es el diodo. Cuando se descubren los materiales semiconductores, porque recuerden que la electricidad trabaja con materiales conductores y con materiales aislantes. Los materiales conductores son los que tienen la capacidad de transformar los electrones, de transportar los electrones de un lugar a otro, y los aislantes son aquellos que no pueden hacer circular la energía eléctrica. Entonces, en electricidad tenemos un cable de cobre. El cobre es un conductor eléctrico envuelto por una capa de, una funda de caucho, podríamos decirlo, para evitar cortocircuitos. Entonces ahí tenemos el material conductor, que es el cobre, y el material aislante, que es el caucho. Y así trabajaba la electricidad. Pero se descubren los materiales semiconductores que tienen esa doble capacidad, que en ocasiones son conductores y el mismo material en condiciones adecuadas se comporta como un aislante. Entonces, en el descubrimiento de estos materiales semiconductores se descubren los materiales tipo P y los materiales tipo N. Y la unión de material tipo P y tipo N provoca el primer elemento semiconductor de toda la historia de la humanidad, y al cual se le denominó con el nombre de diodo. Entonces, un diodo, en su elemento, en su construcción más básica, es la unión de material positivo y material negativo en proporciones iguales para conjugar el primer elemento. Entonces, aquí hemos citado nosotros una imagen, dos imágenes que contienen tres tipos de diodo. El diodo, el primer diodo, ¿no es cierto?, que es el de color rojo, es un diodo Zener, que es un diodo de alta velocidad y de bajo voltaje. De color negro, cilíndrico y con una franja ploma, vamos a tener un diodo que se lo conoce como diodo anti. Este diodo es ya de alta capacidad, puede soportar hasta 1000 voltios en inversa. Y luego al lado derecho tenemos diodos anti igual, pero son de montaje superficial, por eso son cuadrados. Entonces, en el cuerpo del diodo, la parte de color negra viene a ser el ánodo. Recuerden que el ánodo tiene que ver con el lado positivo, y la franja de color plomo, y en el diodo rojo la franja negra, tiene que ver con el cátodo o con el material tipo N. Luego, dentro de los diodos también tenemos los diodos duales, ¿cierto? Entonces tenemos este tipo de encapsulados que hemos citado en la imagen, en las tres imágenes, donde un diodo dual es, digamos, la unión de dos diodos en un mismo encapsulado. Entonces, estos diodos normalmente son diodos de alta potencia, es decir, que pueden soportar voltajes en inversa de hasta 1000 voltios. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, donde está el código 12S, tenemos la simbología de los diodos, y en la carcasa de los diodos tenemos un orificio que sirve para anclar un perno, y este perno va a un disipador de calor.
Eso ya nos muestra a nosotros que son diodos de alta potencia, usados principalmente en la parte del encendido de las computadoras para controlar sistemas de encendido. En la imagen del centro tenemos un diodo dual SMD con código 41H100, ¿no es cierto? Que es ya un encapsulado de dos diodos, pero la diferencia es que es de montaje superficial y también es un diodo de alta potencia porque en la parte de atrás toda la espalda del diodo tiene una placa disipadora de calor. Y luego vamos a tener en tarjetas electrónicas los diodos más populares es este empaqueteo 22, que es la imagen del último, tres patitas, donde igual tenemos dos diodos internamente. Vamos avanzando con el tema de los transistores, y los transistores son los encargados de eh, controlar altos niveles de corriente o son elementos de alta potencia. Nuevamente, quiero quiero que quede bastante claro que cuando tenemos un elemento, sea un diodo SMD, perdón, un diodo dual o un transistor, siempre que tengan estos orificios en el cuerpo del transistor, significa que por ahí va a pasar un perno que se va a anclar a disipadores de calor. Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y como estos elementos van a hacer circular bastante corriente, necesitan tener disipadores de calor para que no se queme. Entonces, dentro de los transistores aplicados al área automotriz, vamos a tener en mayor proporción los transistores MOSFET. Actualmente unas pocas computadoras están viniendo con transistores de tipo IGBT, pero en su mayoría vamos a tener transistores MOSFET. Para computadoras antiguas del año 92, 94, 96 vamos a tener transistores BJT de alta potencia. Entonces, tenemos en la imagen de la izquierda, donde está la palabra MOSFET, un transistor, digamos, de mediana potencia. La imagen del centro es un transistor de alta potencia de tipo BJT. Y la imagen de la derecha es un transistor MOSFET SMD. Lo hemos puesto la imagen, la que tiene el código 4141, en forma, hemos tomado la fotografía en forma derecha y arribita está en forma inversa, la parte de atrás, la espalda, para que podamos observar toda esa placa de aluminio es el disipador de calor. La diferencia entre transistores es que estos del último son de montaje superficial y el 100% de computadoras modernas está viniendo ya con este tipo de transistores de tipo SMD. Luego, quiero citar lo que son los drivers y los smart drivers. En el lado derecho, nosotros hemos citado un circuito integrado. Recordemos que un circuito integrado es un elemento que contiene más de tres pines. En este caso, el UPA 1556, que es usado ampliamente por la línea Nissan para control de bobinas, de inyectores y de motores paso a paso y cuerpos de aceleración, eh, tiene en este caso 10 terminales y es de montaje axial. Entonces, yo ya no tengo transistores individuales como los de esta imagen. Lo que hicieron los fabricantes de elementos semiconductores, los fabricantes de transistores o de drivers, lo que hicieron es encapsular cuatro transistores en un circuito integrado y en este caso específico lo llamaron UPA 1556. Es decir, este circuito integrado contiene internamente cuatro transistores de alta potencia que son los que van a controlar, digamos, los inyectores y ampliamente usados en la línea Nissan. Luego, en el lado izquierdo, con el código ATM39B, tenemos lo que ya se conoce como un Smart Driver. El de la derecha es un driver y el de la izquierda es un Smart Driver. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia primero radica en que el Smart Driver es de montaje superficial, es lo primero. Lo segundo es que el término Smart ya nos pone un término de
de que tiene cierta inteligencia, ¿no es cierto? Cuando aparecieron los smartphones, decíamos que son celulares inteligentes, está pasando lo mismo con los drivers automotrices, donde ya tenemos drivers que tienen cierta inteligencia o ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Cuando ustedes colocan repuestos alternos, hablemos de una bobina o de un inyector alterno, los fabricantes de repuestos alternos obviamente se están ahorrando en el cobre que usan para ese elemento. Tomando en cuenta que tanto inyectores como bobinas, el principio constructivo es que es un arrollamiento de alambre de cobre envuelto en un núcleo de hierro, con lo cual se usa el principio de electromagnetismo para multiplicar la corriente, como en el caso de las bobinas de encendido, que reciben 12 voltios y nos entregan 12.000, 15.000, 20.000, 30.000 voltios, dependiendo del tipo de auto. Y en el caso de los inyectores, tiene también una bobina que al ser energizada produce un campo magnético para abrir y cerrar una aguja que da paso al combustible. Entonces, los actuadores trabajan en base a bobinados. Cuando nosotros comparamos un repuesto original con un alterno, el alterno tiene menor vueltas, menor número de vueltas en el cobre, tiene menor calidad de cobre, el diámetro del cobre es más delgado, lo cual produce que se altere el valor óhmico. Si nosotros usamos una ley simple como la ley de Ohm y aplicamos al automóvil, donde el automóvil tiene 12 voltios de alimentación y usamos un inyector de 8 ohmios, que es el original, y un inyector de 4 ohmios, que es el alterno, y sacamos el valor de corriente, el inyector de 8 ohmios nos va a consumir menos de 2 amperios, probablemente 1.5 amperios, y si usamos, digamos, un inyector cuya resistencia sea la mitad, es decir, 4 ohmios, vamos a tener como consecuencia que el inyector alterno va a consumir 3 amperios, es decir, el doble de amperaje. Y recuerden que a mayor amperaje, mayor temperatura. Por lo tanto, los drivers o los smart drivers están diseñados actualmente para trabajar con repuestos originales donde van a consumir 1.5 amperios. Si yo pongo un repuesto alterno, le estoy obligando al driver a que me entregue 3 amperios, por lo tanto, a que aumente la temperatura de trabajo y esto termina fundiéndose. Entonces, el driver, cuando sucede eso, simplemente se quema y deja de trabajar. El Smart Driver, como es un driver inteligente, al detectar mayor consumo de corriente, lo que hace él es apagarse. Simplemente se apaga y dice, yo no dejo pasar más electrones, por lo tanto, estos Smart Drivers ya no se queman. Dan código de falla para que el técnico sepa que hay un problema en esa línea de alimentación hacia el inyector, pero no se queman y ese ya es una ventaja interesante. Hemos citado aquí el driver UPA 1556, donde tenemos 10 pines, tenemos transistores de tipo MOSFET, ¿no es cierto? Y el pin 2, 4, 6 y 8 vendría a ser el gate, tomando en cuenta que el gate es la patita del transistor que recibe el pulso del microprocesador, es decir, para yo activar el inyector 1, tengo que darle un pulso al pin 2 del driver, ¿no es cierto? Luego el drain, que es el pin 3, 5 y 7, son los que van directamente hacia los inyectores, y el pin 1 y 10, que es el source, son las alimentaciones a masa. Para ir terminando, dentro de nuestros resultados, no solo hemos citado en este estudio las diferencias o los tipos de elementos semiconductores, sino que también hemos evocado eh, un diagnóstico muy antiguo que tiene más de 100 años de antigüedad, que es el diagnóstico por imágenes de Lissandhaus. Este científico descubrió que se puede dibujar el sonido, se puede dibujar la electricidad y se ha desarrollado ya equipos modernos en base a este principio, que son los trazadores de curvas. Entonces, todo elemento semiconductor nos va a dibujar una curva cuando nosotros aplicamos el diagnóstico por imágenes de Lissandhaus. Entonces, en la primera imagen, donde vemos una línea verde inclinada, es una resistencia. Hemos medido una resistencia y hemos visto que las resistencias, su línea característica es una línea inclinada, y cuando la resistencia está quemada, digamos, nos va a salir una línea 100% vertical.
Entonces ya tenemos un parámetro de medición del semiconductor. Yo no necesito a este semiconductor o a la tarjeta electrónica de la computadora ni alimentarla, ni prenderla, ni darle voltaje, ni circular amperaje. Simplemente aplico el equipo que se llama trazador de curvas y lo que me va a pasar es que las resistencias me van a dibujar una línea inclinada. Luego los capacitores, que sería la segunda imagen, ¿no es cierto? Los capacitores nos van a dar una curva ovalada, podríamos decir, a mayor capacitancia se va a ensanchar en el eje de las X y si es que esto estuviera quemado no nos da ningún tipo de curva. Luego, en la tercera imagen vamos a tener la curva de un diodo que es una L acostada, podríamos decir, ¿sí? Es una L acostada cuando el diodo está en buenas condiciones, pero cuando el diodo está quemado no nos aparece ninguna curva. Y luego tenemos la cuarta imagen, una curva de Lissandhaus aplicada a un transistor de alta potencia, que vendría a ser la curva número 4, es una característica absoluta de los transistores. En conclusiones, este estudio nos permitió realizar un paneo de los componentes más importantes en las tarjetas electrónicas, entender y descubrir a través de las imágenes que hemos citado cómo ha ido evolucionando los componentes electrónicos. Hemos citado un conjunto de imágenes de Lissandhaus aplicado a los elementos semiconductores para poder hacer un diagnóstico moderno, un diagnóstico certero. ¿Qué se recomienda después de haber realizado este estudio? Se plantea eh, que la continuación de este artículo científico es el estudio detallado de los smart drivers. Nosotros hemos llegado hasta los drivers y hasta los UPA 1556, que son el conjunto de 4 transistores unidos en uno, pero la segunda parte o el avance podría ser el estudio de los smart drivers a mayor detalle, aplicar diagnóstico por imágenes a estos smart drivers, conocer los datasheets, ¿no es cierto? Y realizar una ingeniería inversa a las computadoras para saber cómo están conectados estos smart drivers. Esto sería mi exposición y les agradezco mucho por su atención y por la oportunidad y por la invitación.